el flujo sanguíneo, ¿sí? Nosotros hemos estado viendo estos días, hemos estado avanzando todos los capítulos en circulatorio, y si bien en el primer capítulo hemos tocado en algún momento cómo se regula el flujo sanguíneo, ¿sí? En estos órganos que hemos venido mencionando, ¿sí? Lo que serían cómo se regula el flujo sanguíneo a nivel de los tejidos, ¿sí? Resulta que regular el flujo sanguíneo a nivel de los tejidos es elemental para mantener un concepto que hemos venido manejando todo este tiempo en fisiología, y es mantener la homeostasis. ¿Sí? Homeostasis ya dominan, ¿sí? La homeostasis, todo ese medio interno dentro de un equilibrio interno y externo de las células, ¿sí? Que hace que nuestros tejidos tengan todos los nutrientes, todo el oxígeno necesario, todas las moléculas, ¿sí? necesarias para funcionar al máximo, ¿sí? Entonces, en esta clase vamos a ver, uno, cómo se regula el flujo sanguíneo localmente en los tejidos, y por otro lado, ¿qué significará control humoral del flujo sanguíneo? ¿Sí? Y aquí vamos a ver, ¿saben qué? Han visto que todo este tiempo nos estaba diciendo hay vasoconstricción y dilatación en ciertos vasos sanguíneos. Bueno, ahora vamos a conocer cuáles son esas hormonas que producen vasoconstricción, cuáles serán las que producen vasodilatación, para hacer que nuestros tejidos puedan recibir el aporte de nutrientes, de electrolitos, de oxígeno, ¿sí? En condiciones óptimas, ¿sí? ¿Para qué? Para mantener la homeostasis. Y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Este capítulo es bastante teórico, así que les ruego un poquito su comprensión, porque llevar este capítulo a, por ejemplo, a mostrarles un video, a ver un esquema, es un poquito más difícil porque son conceptos, ¿sí? Veamos cómo podemos hacer que sea esto entendible. ¿Cuál es la importancia del control del flujo sanguíneo local y humoral de nuestros tejidos? ¿Sí? La importancia de este tema se basa en qué? En comprender los mecanismos que modulan el flujo sanguíneo, que es crucial para entender la fisiopatología de diversas enfermedades, desde la isquemia hasta la hipertensión arterial, ¿sí? Y para fundamentar muchas intervenciones terapéuticas. Resulta que nosotros, como médicos, debemos conocer cómo se regula el flujo sanguíneo en nuestros tejidos. Nosotros ya sabemos en qué consiste la circulación, ¿sí? Ya sabemos cuáles son sus componentes principales, lo hemos revisado varias veces, ¿sí? Ayer hemos estado hablando de lo que era todo el sistema linfático, ¿sí? La clase previa ha sido todo lo que es microcirculación. Ahora veamos cómo se regula ese flujo a nivel de los tejidos, y lo vamos a ver en este capítulo. Vamos con nuestros objetivos. Entonces, ¿qué tenemos que aprender de esta clase? ¿Por qué es importante? Uno, el concepto que tenemos que tener claro: explicar los mecanismos de control local, ¿sí? Que se realiza a través del control metabólico y miogénico, ¿sí? En los tejidos. Número 2, describir la función de las principales sustancias humorales, vasoconstrictoras y vasodilatadoras, que
¿Por qué? Porque necesitamos como que se recircule el flujo sanguíneo hacia el músculo cardíaco, porque necesitamos que bombee para una situación específica, como por ejemplo, cuando hacemos una actividad física. El músculo cardíaco necesita estar bastante activo, entonces esa demanda que exige el músculo cardíaco hace que el flujo sanguíneo para el músculo del miocardio, ¿sí? Para el músculo del corazón, sea mayor. Entonces, por eso es que se dice que los tejidos regulan su propio flujo sanguíneo, ¿sí? Bien, entonces fíjense que es de acuerdo a qué, a sus necesidades metabólicas y a las condiciones locales de cada tejido. Si nosotros hablamos de cuando estamos haciendo una actividad física, nosotros necesitaremos que el flujo sanguíneo se regule y que haya un mayor flujo sanguíneo hacia qué tejidos u órganos. Por un lado hemos hecho hacia el corazón, ¿cierto? Estamos que bombee más rápido porque por ahí estamos haciendo cardio en el gym, ¿sí? ¿A qué otro sistema u órgano necesitamos que se regule el flujo sanguíneo? Cuando hacemos actividad física, en el ejemplo de la actividad física. El corazón, uno, pero ¿qué más? ¿Qué órganos entran en juego cuando hacemos una actividad física intensa? Los músculos, ¿no es cierto? Entonces, ¿hacia dónde se tiene que regular también el flujo sanguíneo, además del corazón? ¿Hacia dónde? Hacia el sistema muscular, hacia el tejido muscular, ¿sí? Entonces, fíjense cómo cada órgano regula su flujo sanguíneo propio, ¿sí? Vámonos al riñón. El riñón tiene que filtrar orina porque nosotros hemos tomado 3 vasos de agua. Nos levantamos, ¿no es cierto? Y nos hidratamos. Tomamos 3 vasos de agua. El flujo sanguíneo tiene que incrementarse. ¿Dónde? En el riñoncito. ¿Por qué? Porque tiene que filtrar toda el agua que se ha absorbido en todo el tubo digestivo. ¿Para qué? Para filtrarlo como orina, ¿cierto? Entonces fíjense cómo cada tejido regula su propio flujo sanguíneo en base a sus necesidades metabólicas, ¿sí? A eso se refiere este concepto que es control local del flujo sanguíneo. Y veamos algunos ejemplos más, cómo sucede esto. El control del flujo sanguíneo local está dado por 2 conceptos. Uno, un control metabólico, ¿sí? Y está la explicación fisiológica. Y 2, un control miogénico, ¿sí? Veamos en qué consiste el control metabólico. El control metabólico, ustedes cuando revisen sus textos también van a ver que se denomina hiperemia activa o se subdivide en hiperemia activa e hiperemia reactiva. Veamos a qué se refiere cada uno de ellos con su explicación fisiológica. Fíjense, el control metabólico en lo que respecta a hiperemia activa es cuando un tejido aumenta su actividad metabólica, como por ejemplo durante el ejercicio muscular. ¿Qué es lo que ocurre acá? Miren, acá sí está la explicación fisiológica. Cuando la actividad muscular aumenta su actividad metabólica, como es durante el ejercicio, ¿qué es lo que pasa? Consume más oxígeno y nutrientes y por tanto se producen más metabolitos como ser, ¿qué cosa? Dióxido de carbono, lactato, adenosina y iones potáseos, ¿sí? Se producen otros más, pero estamos hablando de los elementales, ¿sí? Estos cambios en el ambiente local, ¿sí? Actúan directamente sobre los vasos sanguíneos, ¿sí? Principalmente sobre quiénes. Cuando nosotros describíamos sistema circulatorio hemos dicho que habían unos vasos encargados de regular el flujo sanguíneo. ¿Quiénes eran? Recordemos, recordemos cómo es los componentes del flujo sanguíneo, del sistema circulatorio, y ustedes mencionaban, ¿no es cierto?, cuando íbamos diciendo corazón, bien, y sistema circulatorio, ¿cierto? Y vasos sanguíneos. ¿Quiénes estaban primero? Cuando salen del corazón, ¿qué vasos sanguíneos
Bien, luego a las grandes arterias, ¿qué le sigue? Arteriolas. Muy bien, arteriolas. Y bueno, después de las arteriolas, ¿quiénes tienen? Las capilares. Bien, nos quedemos ahí en las arteriolas. Fíjense que son las arteriolas precapilares esos vasos que regulan el flujo, ¿sí? Ellas son quienes regulan el flujo hacia los capilares, porque recuerden que los capilares es donde se produce la función de ¿qué? De intercambio de gases, de absorción de nutrientes, de eliminación de desechos, de intercambio de líquidos, de solutos, ¿sí? Todo ocurre a nivel de los capilares. Entonces, son todas estas sustancias, estos cambios que hay en los tejidos, los que determinan el flujo sanguíneo hacia ese sitio. Pero no es que lo hacen de manera mágica, lo hacen en un sitio específico. ¿Dónde? En las arteriolas. Las arteriolas son las encargadas de regular el flujo, porque son las que, ¿qué hacían? ¿Quién me dice qué hacían las arteriolas? Tenían una gran capacidad de ¿qué? De vasoconstricción. Recuerdan que incluso decíamos que alguien se lesionaba y tenía un trauma vascular, podía cerrar tan fuerte el vaso, ¿sí? Tiene una capacidad de vasoconstricción y vasodilatación tan importante que podía cerrar el vaso sanguíneo y parar el sangrado, ¿cierto? Ellas son las que cumplen esta función. Pero ¿cómo lo hacen? A través de sustancias químicas que hay en ese sitio. Entonces, si nosotros estamos haciendo un ejercicio físico intenso, estamos consumiendo mucho oxígeno, muchos nutrientes, y ese oxígeno y esos nutrientes van a liberar sustancias. ¿Cuáles? Dióxido de carbono, lactato, diríamos sustancias de desecho, ¿cierto? Y son esas sustancias las que determinan el flujo donde a nivel de las arteriolas. ¿Sí? Estos cambios en el ambiente local de ese tejido actúan directamente sobre los vasos sanguíneos, principalmente sobre las arteriolas, ya sea vasodilatándolas o produciendo vasoconstricción. Eso vamos a ver ahora. ¿Sí? Bien. Fíjense lo que ocurre, jóvenes. Les puedo decir algo, así no está en el libro de Guyton, ¿sí? Porque Guyton es Guyton, ¿no? Y hay algunas explicaciones que no están y que hay que buscarlas para que el estudiante pueda asimilarlas mejor, ¿sí? Fíjense qué es lo que ocurre. ¿Cuál es el mecanismo fisiológico en el control metabólico mediante hiperemia activa? La disminución de la concentración de oxígeno, ¿sí? Y que ocurre a nivel de este sitio, de las arteriolas. Fíjense, la disminución de la concentración de oxígeno y el aumento de la concentración de metabolitos induce ¿qué cosa? La relajación del músculo lisovascular de las arteriolas. Y vean qué produce esta relajación. Esta relajación provoca una vasodilatación local, ¿sí? Disminuyendo la resistencia vascular y que aumentando el flujo sanguíneo hacia el tejido activo, supliendo así sus mayores demandas, ¿sí? Entonces fíjense cómo cuando un determinado tejido necesita mucha energía, necesita oxígeno, necesita nutrientes, empieza a liberar ciertas sustancias y estas sustancias, ¿sí? ¿Qué es lo que provocan? En este caso del ejemplo de los músculos, ¿sí? Cuando hacemos actividad física, esa disminución de la concentración del oxígeno y ese aumento en las concentraciones de metabolitos de desecho, ¿sí? Como el dióxido de carbono, como el lactato, ¿sí? Inducen relajación del músculo lisovascular en las arteriolas. Esta relajación que produce vasodilatación local, ¿sí? Y disminuye así la resistencia vascular. Ustedes saben que cuando hay vasodilatación disminuye la resistencia de los vasos, ¿sí? Y por tanto eso genera ¿qué cosa? Aumento del flujo sanguíneo. ¿Hacia dónde? Hacia los músculos. O en el caso de que el corazón también se activa, el
músculo cardíaco, también va a haber un aumento del flujo sanguíneo hacia el músculo cardíaco. Ahí está la explicación fisiológica de lo que ocurre en nuestros tejidos cuando regulan su flujo sanguíneo local, ¿sí? Mediante este mecanismo que es control metabólico a través de la hiperemia activa. Veamos qué pasa en la hiperemia reactiva. Bien, ahí tenemos solamente para que veamos el dibujo, ¿sí? Recuerdan, si nosotros, fíjense, este es como un esquemita de cómo se regula el flujo, ¿sí? Recuerda que aquí específicamente las metaarteriolas son las que producen como que son esos anillitos como esfínteres que hablábamos ayer que regulan el flujo. Bueno, participan, así como las arteriolas son las que participan en la regulación del flujo, también intervienen las metaarteriolas, ¿sí? Veamos. Control de flujo sanguíneo mediante control metabólico también, pero en este caso mediante hiperemia reactiva. ¿A qué se refiere? Si el flujo sanguíneo a un tejido se interrumpe brevemente, ¿sí? Por ejemplo, por la oclusión de una arteria y luego se restablece, se observa un aumento transitorio y marcado del flujo sanguíneo, ¿sí? Este fenómeno se conoce como hiperemia reactiva. ¿Bien? ¿Cuál sería la explicación fisiológica? Durante la oclusión de este vaso, ¿sí? Durante la oclusión de esa arteriola en todo caso, ¿sí? Se acumula, ¿qué cosa? Metabolitos. Esos metabolitos que son de desecho. Y los metabolitos son, ¿qué cosa? Son agentes que producen vasodilatación, ¿sí? Como dióxido de carbono, ¿qué más? ¿Qué más cuando el oxígeno se consume, qué más libera? Lactato, iones de potasio, ¿sí? Fíjense, entonces, durante la oclusión se acumulan metabolitos vasodilatadores en el tejido. ¿Y qué es lo que pasa cuando nuevamente se reperfunde? Al liberarse la obstrucción del flujo sanguíneo, la alta concentración de estos metabolitos provoca una intensa vasodilatación, ¿sí? Resultando en un flujo sanguíneo mucho mayor de lo normal, ¿bien? Hasta que los metabolitos son eliminados y las condiciones locales se normalizan. ¿Qué quiere decir entonces? Si nosotros, por la razón que explica ahí, ¿no es cierto?, hay alguna obstrucción al flujo, por supuesto, todos los metabolitos que se han estado formando no se van a estar eliminando. Y de pronto, cuando esa obstrucción se libera, el tejido, las arteriolas encuentran mucha concentración de elementos de desecho, ¿sí? Todos los que hemos mencionado. Y eso hace que se produzca una intensa vasodilatación. A eso es lo que se conoce como hiperemia reactiva, ¿sí? Y fíjense, la magnitud y duración de la hiperemia reactiva son proporcionales a la oclusión. Entonces, ¿qué quiere decir? Mientras más tiempo ha estado ocluido ese sitio, ese tejido, ¿sí? El flujo hacia un tejido determinado, mientras más tiempo ha estado ocluido, va a haber mayor concentración de metabolitos y por tanto la vasodilatación va a ser mucho más intensa. Pero ¿para qué es la vasodilatación? ¿Qué se busca con la vasodilatación? ¿Qué creen que buscamos con la vasodilatación? Efraín. Bien, pero sobre todo la vasodilatación hace que haya un mayor flujo sanguíneo y le elimine todos esos productos de desecho que se han estado formando. ¿Sí? ¿Bien? Perfecto. Hemos dicho que el control local del flujo sanguíneo tenía dos mecanismos, un control metabólico y un control miogénico. Veamos de qué trata el control miogénico. El control miogénico, como a manera de definirlo, este mecanismo se basa en la capacidad inherente del músculo liso vascular para contraerse en respuesta
poquito lo ha leído en su libro de Guyton, presión transmural. La presión transmural hace referencia a la presión dentro del vaso, ¿sí? A la presión sanguínea dentro del vaso. Entonces, cuando nosotros hablamos de control biogénico, este mecanismo se basa en la capacidad inherente del músculo vascular para contraerse en respuesta a un aumento de la presión transmural, ¿sí? Entonces aquí ya no solamente tiene que ver los productos de metabolismo que se generen en esa zona, como son los productos de desecho o la disminución de la concentración de oxígeno. Fíjense que aquí también tiene que ver qué presión tiene dentro del vaso sanguíneo, ¿sí? Entonces, ¿cómo ocurre esto? ¿Cuál es la explicación fisiológica, si vale el término? Cuando la presión arterial aumenta repentinamente, las paredes de las arteriolas, ¿qué pasa? Se estiran, ¿sí? Y este estiramiento activa los canales iónicos sensibles al estiramiento de las células del músculo erizovascular, lo cual conduce a una despolarización de la membrana, ¿sí? Por tanto, ¿qué genera esto a nivel del músculo erizo? Y eso lo hemos visto en capítulos previos. Esta despolarización de la membrana en el músculo liso genera un aumento de calcio intracelular y finalmente una contracción del vaso sanguíneo, ¿sí? Esta vasoconstricción refleja, ¿sí? Ayuda a proteger los capilares de una presión excesiva y mantener un flujo sanguíneo relativamente constante a pesar de los cambios o fluctuaciones de la presión arterial, ¿sí? Entonces, si nosotros hasta aquí hacemos así como un breve resumen, el flujo sanguíneo local está regulado por dos mecanismos, ¿sí? Uno que es un control metabólico, ¿sí? Donde nosotros tomamos en cuenta la concentración de los metabolitos generados en ese tejido, ¿sí? Y un control miogénico, ¿sí? Que está determinado por ¿qué? Por la presión transmural, ¿sí? Es decir, por la presión sanguínea dentro de ese vaso sanguíneo. En este caso estamos hablando de metaarteriolas. No había sido que el flujo sanguíneo local solo es regulado por los metabolitos que se generan cuando un tejido necesita una demanda metabólica, ¿no es cierto? Sino también por la presión sanguínea dentro del vaso, en este caso de la arteriola, ¿sí? ¿Ustedes recuerdan que nuestra presión sanguínea cree que sea constante todo el tiempo? ¿Creen que sea constante nuestra presión así? 120, 80, 120, 80. No. Durante el día nosotros tenemos cambios de la presión arterial, ¿sí? O cuando estamos realizando alguna actividad, o cuando estamos caminando, cuando estamos en cualquier momento del día, nuestra presión arterial fluctúa, varía. Y a eso es lo que hace referencia esta explicación, ¿sí? Que cuando hay cambios de presión, eso también regula el flujo sanguíneo local de los tejidos, ¿sí? Bien, nosotros cuando empezábamos a ver control del flujo sanguíneo o regulación del flujo sanguíneo, hemos dicho que estaba regulado por dos sistemas. Uno, la regulación local, ¿sí? Del flujo sanguíneo local, y la otra, ¿cuál era? La humoral. Y vamos a ver ahora de qué trata la humoral, ¿sí? Hasta ahora hemos visto que cada tejido puede regular su flujo sanguíneo a través de un control metabólico por la concentración de metabolitos, determinados metabolitos en un tejido en particular, ¿sí? Y por el control miogénico de la presión dentro del vaso. Ahora vamos a ver cuál es el control humoral. Y hemos dicho que aquí vamos a hablar sobre todo de sustancias de qué tipo: vasoconstrictoras y vasodilatadoras. Hablemos de ellas. Control humoral del flujo sanguíneo. ¿A qué se refiere el control humoral del flujo sanguíneo? El control humoral del flujo sanguíneo implica la liberación de sustancias vasoactivas. ¿A qué llamamos nosotros sustancias vasoactivas?
cuerpo o en regiones específicas, ¿sí? Entonces, nosotros hemos hablado de un control del flujo sanguíneo por metabolitos, ¿cierto? Y hemos hablado por un control miogénico, por la presión transmural de dentro del vaso. Esto es otra explicación, ¿sí? El control humoral hace referencia a un control de los vasos sanguíneos, de la regulación del flujo sanguíneo de los tejidos, pero ya no por metabolitos, ¿sí? Ni por la presión dentro del vaso o presión transmural, sino por sustancias vasoactivas que se liberan de manera local, ya sea de manera local dentro de un vaso sanguíneo, ¿sí? O ya sea como hormonas y que son transportadas por la sangre hacia el vaso sanguíneo donde nosotros queramos producir vasoconstricción o vasodilatación, ¿sí? Entonces, veamos cuáles son esas sustancias y qué sistemas intervienen en este tipo de control humoral del flujo sanguíneo. Aquí vamos a hablar de dos tipos de sustancias. En el control humoral, jóvenes, vamos a hablar de dos tipos de sustancias. Unas sustancias vasoconstrictoras y unas sustancias vasodilatadoras. Y les puedo decir algo. Prestemos atención. ¿Saben por qué? Todas las sustancias vasoactivas tienen esta explicación fisiológica. Y ustedes van a escuchar de aquí en adelante adrenalina y van a ver que en la parada cardíaca todo el mundo te pide adrenalina, ¿cierto? Adrenalina, vasoactivos, en terapia intensiva van a escuchar, vamos a usar noradrenalina, ¿sí? Vamos a usar nitroglicerina, todas estas sustancias vasoconstrictoras y vasodilatadoras tienen esta explicación, ¿sí? Entonces, procuremos prestarles atención porque van a escuchar en su vida de médicos todas estas sustancias vasoconstrictoras y vasodilatadoras y uno luego al final, si uno no las ve aquí, después las tiene que aprender de memoria. Y cuando uno aprende de memoria algo se olvida, ¿cierto? En cambio, si sabe de dónde salen estas sustancias y cómo actúan en nuestro cuerpo, por ahí nos olvidamos menos, ¿sí? Entonces, hablemos dentro del control humoral de las sustancias. Ahora vamos a mencionar las vasoconstrictoras, a continuación las vasodilatadoras. ¿Qué sustancias vasoconstrictoras tenemos en nuestro organismo? Tenemos varias. Hoy vamos a hablar de por lo menos unas 5, ¿sí? Adrenalina, noradrenalina, ¿sí? Vamos con la primera, la noradrenalina y adrenalina. ¿Dónde se originan? Estas dos sustancias vasoconstrictoras, hormonas, están originadas o liberadas por la médula suprarrenal, ¿sí? ¿En respuesta a qué? A la activación del sistema nervioso simpático, ¿bien? Pero además, la noradrenalina también es un neurotransmisor simpático liberado ¿dónde? Directamente en las terminaciones nerviosas adyacentes a los vasos sanguíneos. Ustedes recuerdan cuando nosotros hablábamos de un poquito de lo que era la placa motora. Recuerden que hemos hablado de sustancias liberadas en la terminal de la neurona, ¿sí? Bien. Entonces, fíjense dónde están nuestras sustancias vasoconstrictoras. Por un lado, a nivel de la suprarrenal, ¿sí? Y por otro lado, también en el sistema nervioso central, ¿sí? ¿En qué sitio específicamente? En las terminaciones nerviosas de las neuronas, ¿sí? Adyacentes a los vasos sanguíneos, ¿sí? No olvidemos esta localización. ¿Saben por qué? Porque por eso es que nuestros pacientes, cuando tienen alguna falla de sus glándulas suprarrenales, tienen un desorden tremendo en la fisiología de su organismo, por este sistema de control, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre con el tema del control humoral del flujo sanguíneo mediante sustancias vasoconstrictoras, en este caso noradrenalina
conduce ¿a qué? A un aumento del calcio intracelular y por consiguiente a la contracción del músculo liso. ¿Sí? El resultado es una vasoconstricción y por tanto un aumento de la resistencia. ¿Sí? Entonces, los vasos sanguíneos, todos, tienen dos tipos de receptores, ¿sí? Alfa-adrenérgicos y beta-adrenérgicos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada uno tiene una respuesta diferente dependiendo cuál activar. Vamos conociéndola uno por uno. Cuando la noradrenalina o adrenalina liberadas se unen principalmente a los receptores alfa-1 adrenérgicos presentes en el músculo liso vascular y la mayoría de los lechos vasculares, la activación de estos receptores desencadena una cascada de señalización intracelular que conduce a un aumento de calcio celular y por consiguiente a la conversión del músculo liso. Y esto resulta en qué? En una potente vasoconstricción. Entonces, si nosotros decimos qué es lo que produce las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina en nuestro organismo a nivel de los vasos sanguíneos, ¿cuál sería la respuesta? ¿Vasoconstricción o vasodilatación? ¿Qué produce la adrenalina, la noradrenalina, y adrenalina? La vasoconstricción de los tejidos. Entonces, el control humoral mediante este tipo de vasoconstrictor genera, ¿sí?, vasoconstricción a nivel de los vasos sanguíneos. ¿Cuándo se activan qué tipo de receptores? Eso también tenemos que saber porque solo hay dos, ¿sí? Cuando se activan los receptores alfa-adrenérgicos. Ustedes van a ver que cuando vayamos describiendo van a ver que cuando se activan los beta no produce vasoconstricción, ¿sí? Bien. Acá hay una consideración importante y por eso la hemos anotado. Nosotros hemos aprendido hasta ahora, en esta descripción, que tanto la noradrenalina como la adrenalina eran catecolaminas potentes vasoconstrictoras, ¿sí? De hecho, por eso es que administramos adrenalina en la parada cardíaca, ¿sí? Buscando que vasoconstricción y que esa vasoconstricción empuje lo poquito de sangre que haya hacia el cerebro y por tanto podamos hacer que este paciente salga de la parada cardíaca, ¿sí? Salga de la parada cardíaca. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa cuando nosotros la adrenalina la usamos en dosis bajas? Pasa otro efecto, ya no el efecto vasoconstrictor que normalmente genera. Fíjense, la adrenalina a dosis bajas puede tener efectos vasodilatadores, ¿sí?, en algunos lechos vasculares, como ser cuál, músculo esquelético, debido a la presencia de receptores beta-2 adrenérgicos, cuya activación induce la relajación del vaso sanguíneo, ¿sí? Entonces, nosotros de manera general tenemos que recordar que las sustancias vasoconstrictoras en nuestro organismo que regulan el flujo sanguíneo son la noradrenalina y la adrenalina, pero teniendo en cuenta que cuando nosotros tenemos dosis bajas de adrenalina, ¿sí?, puede tener un efecto contrario, ¿sí? Noten ustedes la importancia de las dosis, ¿sí? Por eso, en algunos pacientes, créanme, que en terapia intensiva usan esta farmacología buscando vasodilatación, pero con una sustancia que normalmente producía vasoconstricción o produce vasoconstricción a dosis altas, ¿sí? Bien, entonces, no olvidemos las sustancias vasoconstrictoras que regulan el flujo sanguíneo y que la vamos a ver en nuestra vida de médicos todo el tiempo, ¿sí? Adrenalina, noradrenalina. ¿Qué otra sustancia vasoconstrictora que regula el flujo sanguíneo? Tisular, angiotensina 2, ¿sí? Y ustedes, en lo que han ido leyendo su libro de Guyton, han debido escuchar este término, ¿sí? ¿Han leído angiotensina?
¿Dónde? En los... No. Escucha bien. Está formada a partir de la angiotensina 1, que es por la acción de una enzima convertidora de angiotensina, principalmente en los pulmones, por un lado, ¿sí? Por otro, la formación de la angiotensina 1 es catalizada por la renina liberada en los riñones en respuesta a una disminución de la presión arterial, donde hay disminución de sodio en la mácula densa o estimulación simpática, ¿sí? Entonces entra en juego también el sistema renal, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre o qué genera la angiotensina? En su explicación fisiológica, la angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor, ¿sí? En realidad es uno de los vasoconstrictores más potentes del organismo, ¿sí? Porque les digo algo, o sea, no podemos tener angiotensina 2 nosotros. Normalmente lo que se sintetiza, lo que podemos tener como medicamentos, que son la noradrenalina y la adrenalina, pero no angiotensina, ¿sí? Entonces, por eso es que dice la angiotensina 2 es uno de los vasoconstrictores más potentes del organismo. ¿Y actúa dónde? Sobre los receptores específicos de angiotensina 1 en el músculo liso vascular, provocando ¿qué cosa? Una intensa contracción arteriolar, otra vez, sobre las arteriolas, ¿sí? Lo que aumenta la resistencia total, periférica total, y por tanto la presión arterial. Todas las sustancias vasoconstrictoras nos generan un aumento de la presión arterial, ¿sí? ¿Qué otras funciones tiene la angiotensina 2? Además de su efecto vasoconstrictor, la angiotensina 2 estimula la liberación de aldosterona por la corteza suprarrenal, ¿sí? Aumentando la reabsorción de sodio y agua, y la hormona antidiurética, ¿sí? Por la hipófisis posterior. Y esto genera, esto es producido o desencadenado por la hipófisis posterior, aumentando, de esta manera la reabsorción de agua y contribuyendo al aumento del volumen sanguíneo y de la presión arterial, ¿sí? Entonces, para que se nos quede estos ejemplos, cuando un paciente está con sepsis, ¿ustedes han escuchado el término sepsis? ¿Hasta ahora? Bien, el término sepsis es cuando hay una falla multiorgánica. ¿Qué quiere decir? Les doy un ejemplo. Un paciente que entra con una apendicitis, ¿sí? Que se demoró un poquito en ir al hospital y esa apendicitis lo llevó a una peritonitis, ¿cierto? Es una complicación de la apendicitis. Cuando no podemos lograr un control rápido de la peritonitis, ¿sí? Se convierte en lo que sería una sepsis. ¿Y eso qué genera? Una falla multiorgánica. Empieza a fallar el corazón, el riñón, los pulmones, todo, ¿sí? ¿A qué nos lleva la sepsis y cómo nosotros hacemos diagnóstico? Porque el paciente llega, cuando llega en este estadio, ¿sabe por cuánto de presión llega al hospital? De presión sanguínea, 70-40. ¿Y por qué nos damos cuenta que es una sepsis? Uno, porque por el interrogatorio, ¿sí? Por la anamnesis. ¿Y por qué más? Porque no tiene una pérdida sanguínea evidente, ¿sí? Te dice, doctora, hace 2 semanas que está con dolor abdominal y ya hemos ido aquí, allá, más allá, y recién lo hemos traído aquí al hospital, ¿sí? Sepsis. Entonces nosotros tomamos la presión y el paciente está como 70-40 de presión. No ha perdido sangre, ojo, esto es por sepsis, ¿sí? Por una alteración de todo este sistema y por una alteración de todos los órganos, ¿sí? ¿Cómo más estará ese paciente? Si tiene hipotensión, ¿saturará bien? No, saturan 78, ¿sí? Están por ahí, a veces estos pacientes todavía los encontramos en una etapa inicial, los encontramos todavía con una gran respuesta simpática. Entonces estos pacientes, uy,
cuando están taquicárdicos todavía es un signo de pronóstico bueno, eso dicen las guías. Pero cuando este paciente llega hipotenso y ya llega a platicar hipoxémico, es un paciente de muy mal pronóstico y un paciente que probablemente, ¿qué pasa? Si viene con una peritonitis y recién tenemos que entrar al quirófano, con una probabilidad de fallecimiento alta, ¿sí? Entonces, ¿qué creen? ¿Cuál es la primera droga que nosotros usamos en sepsis? Donde la presión está así, ¡pum!, por el piso, 70-40 de presión. Apenas se siente la saturación. Si uno le hace aviso aquí el dedito, nosotros está rosadito porque tenemos muy buena oxigenación distal. Cuando nosotros verificamos el llano capilar en estos pacientes con sepsis que tienen presión 70-40, ¿saben qué? El llano capilar normal es de 2 segundos, menor a 2 segundos. Si ustedes se aprietan su uñita y lo sueltan, inmediatamente está rosadita, ¿cierto? Es porque tienen buena presión, buen flujo sanguíneo. Estos pacientes tardan hasta 5 segundos, 3 segundos, están mal perfundidos. ¿Saben cuál es el tratamiento de primera línea en estos pacientes? Si está con la presión 70-40, nosotros decimos está hipotenso, ¿cierto? ¿Qué creen? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Qué le pondrían de estos pocos vasoconstrictores que estamos conociendo? ¿Qué le pondrían para aumentarle su presión? Buen punto, adrenalina. Le pondría también adrenalina si no estuviera en el San Juan, por eso más lejos donde no tenga adrenalina. ¿Qué le pondría? No hay inyección de angiotensina tal cual, ¿no? Como angiotensina 2, otros fármacos que se parecidos sí, pero no como angiotensina. Sería de inyectar para ese paciente. Excelente, buen punto. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Saben qué? ¿Qué es la guía de recomendación para estos pacientes? Noradrenalina de primera línea, ¿sí? Noradrenalina, potente vasoconstrictor, ¿para qué? Para mejorar el flujo sanguíneo hacia los tejidos, ¿sí? Y además, ¿para qué? Recuerda que la presión estaba 70-40. ¿Para qué creen en qué nos ayudará la noradrenalina también? En elevar la presión. La presión se nos dispara, a nosotros nos encanta. Ponemos, entra un paciente estático, ¿sí? Ponemos noradrenalina y tenemos 70-40 de presión y de pronto tenemos por lo menos 160, ¿sí? No es la mejor, pero ya hemos logrado mejorar la presión. ¿Eso en qué nos ayuda? Ya estamos perfundiendo, dando mayor perfusión, mayor flujo sanguíneo a los tejidos nobles, ¿cierto? ¿Cuáles son? Cerebro, corazón, pulmón, riñón, ¿sí? Entonces, fíjense qué importante es la regulación del flujo sanguíneo por el sistema humoral. ¿Bien? Entonces, no olvidemos la función de la noradrenalina como potente efecto vasoconstrictor y por tanto aumento de la presión arterial. ¿Sí? Bien. Conozcamos otro. Ya hemos conocido vasoconstrictores, noradrenalina, adrenalina, ¿qué más? Angiotensina 2. ¿Qué otra sustancia vasoconstrictora? Vasopresina, ¿sí? Van a escuchar mucho este término también. La vasopresina, también conocida como hormona antidiurética, ¿sí? Esa es su abreviación, ADH, le llaman algunos, ¿sí? ¿Dónde se origina esta hormona denominada vasopresina? Es sintetizada en el hipotálamo y liberada por la hipófisis posterior en respuesta a un aumento de la osmolaridad plasmática o a una disminución del volumen sanguíneo o de la presión arterial, ¿sí? ¿Cuál es su mecanismo fisiológico de la vasopresina u hormona antidiurética? Sustancia vasoconstrictora.
activando vías de señalización que aumentan el calcio intracelular y provocan vasoconstricción, especialmente ¿dónde? En las arteriolas. Otra vez volvemos a hablar. ¿Se han fijado que todo es sobre todo a este nivel? ¿Recuerda la función de las arteriolas? Regulación del flujo, ¿sí? Sobre todo en las arteriolas. ¿Y qué hay de por medio? La liberación de qué? ¿De qué sustancia? Del calcio, ¿sí? ¿Recuerdan el mecanismo de contracción del músculo liso? Gracias a la función del calcio, ¿sí? ¿Qué otras funciones tiene la vasopresina como tal? Esta hormona, su función principal es aumentar la permeabilidad de los túbulos colectores renales de agua, promoviendo su reabsorción y disminuyendo la excreción urinaria, ¿sí? Lo que contribuye a mantener el volumen sanguíneo y la presión arterial. Además de esa función vasoconstrictora, hace que esta hormona cumpla un rol elemental en lo que es el filtrado glomerular, ¿sí? Ya vamos 4. Sustancias vasoconstrictoras que regulan el flujo sanguíneo mediante el control humoral serían ¿quiénes? Noradrenalina, adrenalina, angiotensina 2 y vasopresina, ¿sí? Fíjense que la vasopresina tiene un nombre parecido a la vasoconstricción, ¿cierto? Y que nos va a hacer recordar que es una sustancia vasoconstrictora. Hemos dicho que íbamos a hablar por lo menos de 5, de las más importantes. ¿Sí? Esta es la última. Regulación del flujo sanguíneo mediante el control humoral por otra sustancia vasoconstrictora, la endotelina 1. ¿Dónde se origina? Es un péptido liberado por las células endoteliales, es decir, en el endotelio del vaso, ¿sí? En respuesta a diversos estímulos, ¿como qué? Como daño vascular, como la hipoxia y ciertas hormonas, ¿sí? ¿Cuál es su mecanismo fisiológico? La endotelina 1 es una potente o un potente vasoconstricción, es un potente vasoconstrictor local, ¿sí? Actúa sobre receptores específicos, ¿sí? En el músculo liso vascular, induciendo una contracción prolongada, ¿sí? También puede tener efectos proliferativos sobre las células musculares lisas y endoteliales. Entonces, fíjense que la endotelina es un péptido, en este caso no es una hormona, es un péptido, ¿sí? Cuya función es netamente de vasoconstricción. ¿Y dónde se encuentra? Se encuentra a nivel de los vasos sanguíneos, en las células endoteliales, ¿sí? Bien, sustancias vasoconstrictoras que regulan el flujo sanguíneo. Ahora, ¿cuáles serán las sustancias vasodilatadoras que nos regulan el flujo sanguíneo de los tejidos? Vamos a la primera, la bradicinina, ¿sí? La bradicinina es una sustancia vasodilatadora cuyo origen, ¿dónde tiene su origen? Está formada a partir de cininógeno, ¿sí? Por la acción de la calicreína activado por daño tisular o inflamación, ¿sí? También, entonces, ¿dónde se encuentra localizada? También a nivel de los vasos, ¿sí? Su mecanismo fisiológico, la bradicinina se une a los receptores beta 2, ¿sí? En las células endoteliales, estimulando la producción y liberación de óxido nítrico. Ustedes esto van a escuchar muchísimo con muchos fármacos que tienen este mecanismo de acción. Liberación de óxido nítrico, ¿sí? Y prostaciclina. Estas sustancias son potentes sustancias vasodilatadoras que lo que hacen es relajar el músculo liso vascular y por tanto producir vasodilatación, ¿sí? Entonces, ¿qué sustancias producen vasodilatación en nuestro organismo? Una de ellas es esta sustancia, la bradicinina.
participa en la respuesta inflamatoria. Ustedes van a ver, ya cuando les toque ver procesos inflamatorios, van a ver que se libera una serie de mediadores químicos, ¿sí? Y van a escuchar hablar de la bradicimina, ¿sí? Son mediadores inflamatorios. ¿Y qué es lo que hace? Que su efecto, vasodilatación, ¿sí? Cuando un tejido está inflamado, ¿qué características tiene? ¿Quién me dice? Y así vamos a poder recordar a la bradicimina. Un tejido inflamado, ejemplo. Nos vamos a jugar el fútbol y nos caemos y nos rozamos la rodilla. ¿Cómo está el día siguiente? ¿Cómo está el muslo o el tejido vecino a ese sitio? Rojo, muy bien. ¿Cómo más está? Edematizar, perfecto. Hinchado está bien, pero nosotros ahora médicos ya vamos a ir aprendiendo la terminología. Edematizar. Entonces si está rojo, nosotros en medicina decimos está eridematoso. Bien, segundo punto, está edematizado. Tercer punto, ¿cómo más está? ¿Habrá dolor o no habrá dolor? Hay dolor. Muy bien. ¿Saben qué? Esos signos, ¿saben qué se llaman? Signos de inflamación, ¿sí? Signos de inflamación. Entonces, cuando se produce una inflamación en un tejido, hay liberación de muchas sustancias y una de ellas es la bradicimina, ¿sí? Hay liberación de sustancias que nos generan inflamación, ¿sí? En este caso, vasodilatación. Pero, ¿con qué efecto? O sea, ¿qué busca la bradicimina en este caso? La vasodilatación a ese nivel, ¿qué es lo que generaría? Eliminar todas las sustancias lesionadas, todas las células que se han lesionado, ¿sí? Eliminar todas esas sustancias de desecho que generan las células lesionadas. ¿Para qué? Para restablecer a ese tejido en particular. Y por eso se produce la inflamación, ¿sí? Entonces, fíjense que solo en un proceso inflamatorio nosotros tenemos la presencia de esta sustancia vasodilatadora denominada bradicimina, ¿sí? Fíjense lo que dice acá. También aumenta, ¿qué cosa? La permeabilidad capilar y participa en la respuesta inflamatoria. Es totalmente correcto, ¿sí? Veamos qué otra sustancia vasodilatadora tenemos que controla o regula el flujo sanguíneo en los tejidos. Histamina. ¿Me he escuchado hablar de la histamina? Cuando hablamos de la histamina, ya conocemos un hito vasodilatador, la bradicimina. La histamina, ¿quién me dice? Bien, en la alergia. Entonces nosotros, antes que describamos a la histamina, ¿qué diríamos? ¿Qué efecto a nivel de los vasos tiene la histamina? ¿Vasoconstrictor o vasodilatador? Vasodilatador. De hecho, esa es la razón por la que los pacientes que tienen alergia extrema a algo particular, a cualquier alergeno, algunos a la picadura de insectos como las abejas, otros a medicamentos, otros a alimentos, ¿sí? ¿Se produce qué cosa? ¿Qué les pasa a los alérgicos extremos? Se les cierra la vía. Muy bien, nosotros decimos angioedema, ¿sí? Se les inflama tanto la mucosa respiratoria que, ¿no es cierto que nosotros así tenemos el lumen de la mucosa respiratoria? Bueno, se inflama tanto por ese efecto vasodilatador potente que tiene la histamina que la vía aérea se queda cerrada y ese paciente, si es un alérgico de esa magnitud y si no recibe asistencia médica urgente, ¿qué le pasa? Si se le cierra la vía aérea, ¿qué le pasa? ¿Cómo? Díganme, ¿qué creen ustedes que le pasa? Díganme un poquito más fuerte. Anímense y estoy segura que van a estar en lo correcto. Muy bien, parada respiratoria. ¿Sí? Otra. Bien, pérdida de conciencia porque no le llega oxígeno al cerebro. Perfecto. ¿Otra razón? Otra cosita que más le va pasando. Lo que han dicho sus compañeros es correcto. Lo que más le pasa al paciente, si nosotros
llegada de oxígeno al cerebro, ¿cierto? Solo eso. Bien, todavía no va a haber parada cardíaca. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando el paciente tiene la angioedema y le da una alergia tremenda y una liberación inmediata de histamina, es así, cuestión de segundos y minutos, y el paciente tiene dificultad respiratoria. ¿Qué es lo primero que hace? Tiene dificultad para respirar, pierde la conciencia, ¿sí? Y lo que se viene después es ¿qué cosa? Si uno no respira y nadie le asiste, viene... ¿Cómo se ponen los deditos cuando nosotros no respiramos las lechas unguiales? ¿Qué color? Morados. Morado. ¿Saben qué se llama eso? Cianosis. El paciente si no respira se pone cianótico. ¿Ustedes recuerdan qué color? A las arterias, el color, a las arterias, a nuestras arterias, el color rojo rutilante lo da el oxígeno. Y a las venas, ese color azulado lo da el dióxido de carbono. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros tenemos un paciente que no está respirando, se va a poner azul de inmediato, muy rápido. Por eso es que nosotros tenemos que conocer estas funciones de estos potentes vasoconstrictores y vasodilatadores. Porque yo tengo que dar una medicación, ¿qué cosa? Que haga el efecto contrario, ¿sí? Que me contrarreste a la histamina para que el paciente vuelva a respirar, ¿sí? Y les adelanto para que nosotros terminemos este ejemplo de una reacción alérgica importante. ¿Perdón? Le tendríamos que dar un fármaco que contrarreste. Podríamos darle adrenalina y noradrenalina, claro que sí, pero vamos a ir por pasitos, ¿sí? Nosotros lo primero que damos en el hospital, ¿saben qué es? Un antihistamínico, ¿sí? Un antihistamínico. Hay muchos, ¿sí? Hay bastantes. Pero lo primero que damos es el primer antihistamínico que nosotros tengamos a mano, ¿sí? Por supuesto, buscando ¿qué cosa? El efecto contrario. ¿De qué nos ayudamos? De los corticoides. Vamos a dar de hidrocortisona, lo que tengamos a mano en la guardia. Pero si mi paciente llega, así como ustedes dijeron, perdió la conciencia y llega al hospital, lo primero que le voy a dar, ¿qué cosa es, Alejandro? Adrenalina. Sí, mi paciente llega sin respirar y yo lo primero que hago es ponerle adrenalina. ¿Sí? Media ampolla subcutánea hasta que le agarramos una vía y le seguimos administrando adrenalina. Fíjense que voy a hacer, tengo que buscar el efecto contrario a la histamina que me ha producido una potente vasodilatación. Fíjense qué potentes son estas sustancias que a mi paciente que es alérgico, ¿ustedes creen que la alergia, yo me como un maní ahora y si soy alérgica, recién a la hora me da la reacción o no? ¿Cómo son estos pacientes? ¿La reacción? Es inmediata, claro que sí, es inmediata. Entonces, fíjense cómo son de potentes estas sustancias vasoconstrictoras y vasodilatadoras de nuestro organismo. Y por esa razón las tenemos que conocer. ¿Sí? Hablemos de la histamina. 5 minutos más y lo libero. Estamos ya terminando. Histamina, ¿dónde se origina? Liberado por los mastocitos y basófilos en respuesta a daño tisular y a respuestas alérgicas e inflamatorias. ¡Ojo! Entonces, en la inflamación también tenemos liberación, no solo de bradicilina, sino también de histamina. ¿Sí? ¿Cuál es el mecanismo fisiológico? Fíjense cómo la histamina produce la vasodilatación. La histamina se une a los receptores H1 en las células endoteliales, lo que lleva a la liberación otra vez de óxido nítrico, ¿sí? Y por lo tanto a la vasodilatación. Sin embargo, también puede causar constricción en algunos vasos a través de la activación de receptores H2, ¿sí? Su efecto principal es vasodilatación. Otros efectos de la histamina: aumenta significativamente la permeabilidad capilar, contribuyendo ¿a qué? Al edema en procesos inflamatorios y alérgicos. La histamina, es la causante de la
que hay cuando nosotros tenemos una reacción alérgica o una reacción inflamatoria. ¿Sí? Sustancias vasodilatadoras potentes, bradykinin, histamina. Veamos cuáles más. Ya estamos terminando. Óxido nítrico. Otra sustancia vasodilatadora potente, producida por las células endoteliales a partir de aminoácido L-arginina, ¿sí? Por la enzima óxido nítrico sintasa endotelial, ¿sí? Cuya actividad es estimulada por diversos factores como el flujo sanguíneo, la acetilcolina, la bradykinin, ¿sí? ¿Cuál es su mecanismo fisiológico del óxido nítrico? ¿Cómo produce vasodilatación? El óxido nítrico es un potente vasodilatador que difunde hacia las células del músculo liso vascular adyacente, donde activa la guanilato ciclasa, aumentando la producción de GMP cíclico. El GMP cíclico activa proteínas quinasas que promueven la relajación del músculo liso. ¿Sí? Entonces, el óxido nítrico, ¿qué produce en nuestros vasos sanguíneos? Acá, al fondo. Pisa y sus compañeritos. ¿Cuál es la acción del óxido nítrico en los vasos sanguíneos? ¿Vasoconstricción o vasodilatación? Excelente. Nosotros, se usan muchos fármacos de este tipo que tienen esta acción para cuando nosotros queremos, ¿qué cosa? Disminuir la presión arterial, ¿sí? Entonces, fíjense su importancia de potente efecto vasodilatador. El óxido nítrico también inhibe la agregación plaquetaria, por eso tiene otros usos, ¿sí? Y la adhesión de leucocitos al endotelio, desempeñando un papel importante en la prevención de ¿qué? De trombosis, de inflamación. Entonces, el óxido nítrico no solamente lo usamos como potente vasodilatador, sino también como prevención de trombosis e inflamación. Esto sí tenemos presentaciones médicas que tienen esta función a partir del óxido nítrico. ¿Sí? Ya estamos en la última, jóvenes. Otra sustancia vasodilatadora, la prostaciclina. Fíjense que no les he anotado muchas sustancias. Les he anotado 5 importantes vasoconstrictoras y 4 importantes vasodilatadoras. ¿Sí? La prostaciclina, ¿dónde está originada? Producida por las células endoteliales a partir del ácido araquidónico, mediante la acción de la ciclooxigenasa. ¿Sí? Su mecanismo fisiológico. La prostaciclina es un vasodilatador y un potente inhibidor de la agregación plaquetaria. ¿Sí? Actúa uniéndose a los receptores específicos en el músculo liso vascular, activando la guanilato ciclasa y aumentando el ABP cíclico, lo que conduce a relajación del vaso sanguíneo, es decir, vasodilatación. Entonces, ahora, ¿cuáles serían los vasodilatadores más frecuentes que tenemos? Empecemos por la primera, aquí, uno por lo menos. El primero, vasodilatadores, estos los ultimitos. Bradykinin, acá, histamina, óxido nítrico, excelente, salvados por Alejandro. Acá, prostaciclina, muy bien. Pero además la prostaciclina, ¿qué función tenía? Perdón, la prostaciclina, ¿qué acción tiene? Es un inhibidor de la agregación plaquetaria. ¿Recuerdan la acción también, otras acciones del óxido nítrico? Evita la trombosis, se usa en esas patologías, ¿sí? Previene la trombosis. Entonces resulta que estos sistemas, control local del flujo sanguíneo y humoral, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen? Hacen una interacción compleja, ¿sí? Para regular el flujo sanguíneo, y por tanto es importante comprender que los mecanismos de control local y humoral no operan de forma aislada, sino que interactúan de manera compleja para asegurar una perfusión tisular adecuada a las necesidades cambiantes de nuestro organismo. ¿Sí? Fíjense que entonces no actúan por separado, ¿sí? Actúan
rapidito y luego nos vamos a conclusiones y finalizamos, ¿sí? Durante el ejercicio, algunos ejemplos de esta interacción, ¿sí? De estos sistemas de control. Durante el ejercicio, el control metabólico local, es decir, el aumento de metabolitos, es el principal determinante de la vasodilatación en los músculos activos. Sin embargo, las hormonas como la adrenalina, a través de sus receptores beta-2, también pueden contribuir a la vasodilatación. Ojo, no actúan así como por separado, ¿no? Actúan en conjunto. En situaciones de hemorragia, los mecanismos tumorales vasoconstrictores, como angiotensina 2, vasopresina, noradrenalina, son cruciales para mantener la presión arterial, aunque esto pueda ocurrir a expensas del flujo sanguíneo a algunos tejidos no esenciales. Es correcto. Cuando nosotros tenemos un paciente choqueado que entra al quirófano, ¿qué creen que le ponemos si el paciente está hipotenso? ¿Qué se imaginan que le ponemos? Alguna sustancia vasoconstrictora tiene que ser, ¿sí? A veces usamos adrenalina, a veces noradrenalina, todo depende del paciente, ¿sí? ¿Y eso qué nos genera? Ese efecto vasoconstrictor también tiene efectos como que negativos en otros organismos, en otros tejidos, porque vamos a permitir mayor flujo sanguíneo hacia órganos nobles, pero ¿a quién le vamos a perjudicar si vale el término? Aquí no vamos a dar buen flujo sanguíneo cuando estamos usando adrenalina, noradrenalina, al tejido esplástico, ¿sí? Este tejido es el que sufre de oxígeno cuando nosotros estamos ante una emergencia como una hemorragia, ¿sí? En la inflamación, la liberación local de histamina y bradicinina induce vasodilatación y aumento de la permeabilidad capilar, contribuyendo a los signos clásicos de la inflamación, ¿sí? Entonces, en la priorización de las necesidades del organismo, prioriza el flujo sanguíneo a órganos vitales como ¿quiénes? Cerebro, corazón. Los mecanismos de control están finamente ajustados para asegurar su perfusión, incluso en condiciones adversas, como les digo, a veces limitando el flujo sanguíneo a nivel del sistema esplástico. ¿Sí? Sí, conclusiones. Terminamos con esto. ¿Sí? Vámonos a lo importante. ¿Sí? Vieron que aquí hemos explorado cómo los tejidos controlan localmente su flujo sanguíneo a través de mecanismos metabólicos y biogénicos. También hemos analizado el papel de diversas sustancias humorales, vasoconstrictoras y vasodilatadoras, destacando los mecanismos de acción y su importancia. ¿Para qué nos sirve a nosotros? ¿Cuál es la relevancia clínica? La comprensión de estos mecanismos es fundamental para entender la fisiopatología de numerosas enfermedades cardiovasculares, renales, inflamatorias y el desarrollo de estrategias terapéuticas dirigidas a modular el flujo sanguíneo. ¿Sí? Ustedes fíjense que hemos hablado qué es lo que ocurre cuando hay una sepsis, qué fármacos usamos para mejorar esa hipotensión. ¿Sí? Hemos hablado de potentes vasoconstrictores y vasodilatadores. Bien, eso es todo en esta clase de control del flujo sanguíneo hacia los tejidos. Les agradezco su atención y por quedarse hasta